Dios te bendiga, iglesia. Buenas noches. En esta hora quiero compartir contigo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. La palabra del Señor dice así: Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, porque eres el Señor de nuestras vidas. Pedimos que tu palabra en esta hora, Señor, hable a nuestros corazones, que podamos de esta reflexión salir convencidos de que tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Solo tú tienes abundancia para nosotros, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú eres el que puedes hablar a nuestros corazones y a nuestra necesidad. Y necesitamos oírte. Gracias, Señor. Amén. Estas palabras que acabo de leer, Deuteronomio, capítulo 4, 39, fueron las palabras que Moisés le dice al pueblo estando ya frente al Jordán. Ya están, luego de tanto tiempo, luego de 40 años, pasando muchos problemas y situaciones y perdidos en el desierto, ya están frente al Jordán. Es solamente cruzar el Jordán y ya ellos están en la promesa que Dios le había dado al pueblo, la tierra prometida. Y Moisés, en esta parte de esta sección que vamos a estar compartiendo también su contexto, Moisés entra en una serie de explicaciones y de detalles para que el pueblo no olvide quién realmente es Dios. Luego de tanto tiempo, luego de tantos problemas y situaciones, él quiere estar seguro que una vez el pueblo cruce aquel río y tome en posesión lo que les pertenece, porque Dios ya se los dio. No es que ellos van a tratar de buscar que Dios les dé la tierra, es que Dios ya les dio la tierra. Y Él quiere que ellos no olviden quién realmente es Dios. Si nosotros miramos el contexto y fuéramos a leer, vamos a leer los versículos del 32 al 40 para poner este versículo 39 en su contexto. Comenzando en el versículo 32, la palabra del Señor dice: Investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo al otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablar en medio del fuego? ¿Cómo los ha oído tú? ¿Has vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para así mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos potentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permite escuchar su voz para instruirte. En la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso, Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Reconoce y considere seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te manda cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios les da
para siempre. Imaginen este momento. Ya el pueblo está frente al Jordán. Ahora el pueblo lo único que tiene que hacer es cruzar hacia el otro lado y hacer cumplir las palabras que Moisés le está diciendo. Es tomar la tierra que les pertenece. Y le dice que es la tierra que les entrega hoy, la tierra que les da hoy. Pero Moisés empieza y comienza con estas palabras a hablarle al pueblo para decirles unas cosas que el pueblo no puede olvidar y que el pueblo tiene que tener presente una vez ellos crucen ese río Jordán. Una vez ellos entren a ese otro lado del río, ellos recuerden y nunca olviden lo que realmente Dios ha hecho por ellos y cuál debe ser la respuesta que ellos tienen que tomar. Él les dice, comenzando, investiga los tiempos pasados desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra. Él le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, haz memoria. Ponte a pensar, haz memoria de toda la historia de la humanidad. Haz memoria y le hace 3 preguntas. 3 preguntas que son bien importantes para empezar a poner en la mente y en el corazón de estas personas algo que no pueden olvidar y que tienen que reflexionar, sabiendo que al cruzar al otro lado, Dios sigue siendo el mismo. Les dice en esas 3 preguntas, ¿ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿De lo que ellos han vivido, de lo que han experimentado, algo así ha ocurrido anteriormente? La respuesta es no. No ha habido tal cosa en la vida del pueblo de Israel, ni en la vida de ningún hombre, ni ninguna mujer en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y sigue preguntando, ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego? Como lo has oído tú y has vivido para contarlo. Les está recordando a ellos el grandioso poder de nuestro Dios. Un Dios personal que se acerca a ellos. No es un Dios impersonal, alejado, sin contacto con sus criaturas. Al contrario, se acerca a ellos y se comunica con ellos. Y la tercera pregunta, vuelve a preguntarle Moisés en esta forma tan directa al pueblo. ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí? Mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos. Qué interesante, estas 3 preguntas son 3 preguntas sumamente claves que Moisés en sus palabras y en su reto que le está trayendo al pueblo les está recordando que no olviden quién es y quién ha sido Dios para ellos y hasta dónde ellos han llegado en este momento. Para recordarle que el Dios del pasado que estuvo con ellos por 40 años, donde sus ropas no se gastaron, donde su calzado no se rompió y donde Dios proveyó para todas sus necesidades, es el mismo Dios que va a estar al otro lado del río. Los lleva a una reflexión profunda para confrontarlos con una gran verdad revelada. En el versículo 35 les dice, todo esto se te mostró a ti con un propósito. Sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Él es el único Dios. Les dice en el versículo 37, sigue hablando Moisés, el Señor amó a tus antepasados. Por eso Él mismo, personalmente, te sacó de Egipto con gran poder. El amor de Dios manifestado, encarnado, mostrado al pueblo de Israel. Y donde Él mismo dice, y Él mismo personalmente te sacó de Egipto. Por amor a ellos, por amor al pueblo, Dios mismo personalmente saca a su pueblo de Egipto con gran poder para la gloria de su nombre. Para mostrarse ante las naciones como el único Dios verdadero, como el gran Dios todopoderoso. En el versículo 38 sigue recordando Moisés
desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerles entrar en su tierra y dártela en posesión. Desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para dártelas. Entonces, en estos 3 versículos que empieza Moisés a hablar de quién es ese Dios, que sepa el pueblo, que ese Dios que es grande y poderoso y que no hay otro fuera de él, es el Dios que los sacó de Egipto con poder, es el Dios que desalojó naciones y pueblos mucho más grandes y fuertes que ellos, para que ellos puedan entender que Dios está con ellos y nunca los dejará. Entonces los versículos 39 y 40 se convierten entonces en una expresión maravillosa de lo que debe ser la respuesta entonces del pueblo de Israel. Luego de poder entender de que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es el único Dios que los sacó de Egipto, que desalojó pueblos y naciones, que Él hizo cosas grandes y poderosas como ningún otro. Les dice, haz memoria, trata de entender, haz memoria. Ahora en este versículo 39 y 40, Él entonces los lleva a decirles 2 cosas al pueblo, que son 2 cosas maravillosas que ellos tienen que hacer y como respuesta a esta gran verdad que les ha hablado. Número 1 le dice, reconoce. Reconoce que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dale su lugar a Dios. No olvides quién es Dios. No olvides lo que Él ha hecho por ti. Pero también le dice, número 2, obedece sus preceptos y normas que te mandó a cumplir en su palabra. Obedécele. Estás cruzando, vas a cruzar al otro lado del río, vas a entrar a la posesión de lo que Dios ya te dio y que te está entregando y te está diciendo, reconócele como Dios y obedécele. Obedece sus palabras. Finalmente, la parte final del verso 40 les dice, a ti y a tu descendencia les irá bien. Y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor, su Dios, les da para siempre. Como consecuencia de reconocerlo como Dios sobre todas las cosas, de obedecer sus palabras y seguir sus preceptos, Él les da una promesa garantizada. A ti y a tu descendencia les irá bien. Iglesia, nosotros cuando miramos este pasaje, este corto pasaje de este capítulo 4 en Deuteronomio, nosotros podemos concluir que el consejo de la palabra de Dios para nosotros hoy es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que el Dios que tú y yo hemos creído es el mismo Dios que Moisés le habló y le compartió al pueblo antes de cruzar al otro lado del Jordán. Que Dios no cambia. Hebreos 13:8 nos recuerda que Él es el mismo ayer y siempre. Él no tiene variación. Por lo tanto, ese mismo Dios que Moisés le habla al pueblo y le revela al pueblo, ese gran Dios poderoso, el cual es Señor y que no hay otro fuera de Él, es el mismo Dios que es más poderoso que esta situación del COVID que estamos enfrentando en estos tiempos. Que sigue siendo Dios aunque estemos enfermos y todavía tengamos preguntas del por qué me está pasando eso. De que Él nos ama a pesar de nuestros fracasos, de nuestros desaciertos, de nuestras complicaciones. De que Él sigue estando en control a pesar de las situaciones en que yo no esté en control. De que Él es fiel y Él es verdadero. Y que Él está siempre con nosotros porque nos ama. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que Moisés le habla al pueblo. Es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros.
Por eso, aún en medio de tu proceso, aún en medio de mi proceso, ¿cómo se llame el proceso que tú estás viviendo? No importa cómo se llame. El Señor nos recuerda por su palabra que tenemos que reconocer que Él es el Señor del cielo y de la tierra y que tenemos que obedecerle porque a través de la escritura que Él nos ha dejado, su palabra, Él nos revela su amor y su gracia para nosotros. No dejemos que este tiempo nos tome por sorpresa, haciendo lo mismo que el mundo hace, viviendo como el mundo vive, sin fe y sin esperanza. El Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Descansa en esta realidad de nuestro Dios. Dios te bendiga. Ya para concluir y terminando esta transmisión, quiero recordarte que este domingo 24 vamos a tener nuestro servicio de predicación, como lo hemos tenido en los pasados domingos, a las 10:30. A la 1, entonces tendremos a través de Zoom la escuela dominical. Y a las 3, nuestros niños van a estar reunidos en BioKid, como ya lo han hecho también en varios domingos. Está pendiente al calendario de actividades que se ha enviado del mes de mayo, el mes de junio. Hay actividades que vamos a estar teniendo por Zoom. Queremos mantenernos en contacto. Recuerda que somos la iglesia del Señor, seguimos siendo el pueblo de Dios y Dios está con nosotros siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre, y el mismo Dios que llevó al pueblo de Israel a cruzar al otro lado del río y llegar a la realidad y a la vivencia en primera persona de que ese Dios hizo grandes cosas a favor de ellos, es el mismo Dios que hace grandes cosas a nuestro favor. Tú sigues siendo Dios, tú no has cambiado. Tú estás en control. No importa el COVID, no importa la enfermedad, no importa las situaciones o los problemas que podamos enfrentar, tú no cambias, eres el mismo y podemos descansar y confiar en ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo que se reúne vez tras vez para adorarte y reconocer que tú eres Dios y sobre ti no hay nadie y nadie es más grande que tú. Permite, oh Dios, que podamos vivir reconociéndote y vivir obedeciéndote, sabiendo de que tú eres el Señor de nuestra vida. Amén. Dios te bendiga.